La situación recontra complicada y crítica de la economía argentina, pendientes al punto de ver si hoy se define algunos de los pedidos que se le va a hacer al Fondo Monetario en Washington. Ustedes saben que es inminente la reunión de Alberto Fernández con Joe Biden. Dicen que va a durar 90 minutos, por lo menos es lo que dice el oficialismo. Veremos cuánto duran las reuniones. La idea es ver si el FMI le quita los sobrecargos a países como la Argentina. Estamos en una situación recontra complicada, no hace falta que les cuente, pero se está yendo también, está llegando Massa para otra reunión con Kristalina Georgieva. Nosotros estamos pendientes de esto y estamos pendientes de una información muy caliente que se dio a conocer recién, ahora se conoce que antes de esta reunión hay un senador republicano que pide investigar a Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios muy complicados como Máximo Kirchner. Esto es a partir de la causa vialidad. Es el senador republicano Ted Cruz, que ustedes saben es cercano a Trump y que está directamente denunciando y pidiéndole al presidente que investigue por corrupción a los funcionarios argentinos. Vamos ya mismo a tomar contacto con Rafa Matus, que está en Washington y tiene toda la información de lo que está pasando ahora. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, todo bien. Expectantes por esta reunión, pero en la previa aparece ahora una denuncia fuerte, ¿verdad? Sí, el senador republicano Ted Cruz es uno de los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Fue candidato presidencial aquí en las elecciones primarias de 2016. Perdió contra Donald Trump. Después se convirtió en un aliado muy cercano al presidente Donald Trump y es uno de los legisladores que sigue de cerca lo que ocurre en América Latina. Y esta mañana, antes de esta reunión bilateral crucial para la Argentina, para la economía argentina, para sostener la muy frágil estabilidad, si se puede llamar estabilidad, de la economía argentina, presentó un proyecto de ley en el Senado pidiéndole, exigiéndole a la Casa Blanca que investigue si Cristina Fernández de Kirchner y otros 4 funcionarios kirchneristas, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y el procurador del Tesoro Carlos Zanini, deben ser sancionados por Estados Unidos por corrupción, algo que suele hacer el gobierno norteamericano. Recientemente la Casa Blanca le impuso sanciones a varias figuras de América Latina, el expresidente, el actual vicepresidente de Paraguay, el expresidente de Panamá, pero hasta ahora no ha tocado a Cristina Kirchner. Esta condena por corrupción de Cristina Kirchner, si querés, es uno de los temas incómodos que existen hoy en la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina, que ambos gobiernos, la Casa Blanca y la Casa Rosada, esperan tenga un impulso bastante claro y una agenda de trabajo muy clara para los próximos años a partir de esta reunión bilateral que se va a hacer aquí en la Casa Blanca, primero en el Salón Oval, Sí. con una charla que van a tener en privado el presidente Joe Biden y el presidente Alberto Fernández. Antes de esa charla van a recibir a los periodistas, vamos a pasar al Salón Oval, van a hacer una breve declaración a la prensa, después nos van a sacar, ellos van a seguir con una reunión ahí en el Salón Oval y después van a pasar lo que se conoce como una reunión ampliada en la cual se van a sumar funcionarios de ambos gobiernos. En el gobierno argentino estaban más que conformes con la presencia de altos funcionarios norteamericanos, en particular el secretario de Estado Antony Blinken y la secretaria del Tesoro Janet Yellen, en lo que en la delegación argentina leían como una clara señal de respaldo a la economía, ¿no? Que como vos bien sabés está atravesando un momento muy Sí, complicado, muy difícil. Por supuesto. Y en medio además de una negociación crítica con el Fondo Monetario Internacional que esta semana debe decidir si avala la flexibilización del programa argentino que negoció Sergio Massa, el ministro de Economía y su equipo, con los técnicos del organismo. Tengo muchas preguntas para hacerte, voy a intentar hacerte las más importantes. Rafa, vos lo dijiste muy claro, necesita flexibilidad. Como mínimo, el gobierno lo va a pedir Alberto Fernández, seguramente lo va a pedir Sergio Massa. La información caliente que tenemos en la previa, esta información del senador republicano, minutos, apenas 2, 3 horas antes de que se reúna Alberto Fernández con Joe Biden. ¿En qué complica la cosa? Porque sabemos que Biden es un defensor de la investigación de las causas de corrupción en Latinoamérica. Bueno, sí, él ha dicho, ¿no? Ha asumido un compromiso para combatir la corrupción en América Latina
Y como te decía, la condena a Cristina Fernández de Kirchner es de alguna manera un tema incómodo en la relación bilateral, que muy probablemente los dos gobiernos miren para un costado y traten de obviar durante esta reunión de trabajo que se va a realizar acá en la Casa ¿Biden Blanca, la va a ¿no? obviar, a tu criterio, esa pregunta incómoda? Yo creo, digo, en la agenda de trabajo que vos ves que han dado Casa Blanca y también que ha dejado trascender el gobierno argentino, el tema corrupción no aparece. Aparece democracia, aparece derechos humanos, aparece cooperación económica, aparece cambio climático, la transición hacia las energías limpias, en la cual Estados Unidos cree que la Argentina puede jugar un papel determinante porque es un productor de litio, es un productor de gas. El gobierno cree que pronto va a poder empezar a exportar gas una vez que esté terminado el gasoducto Néstor Kirchner y puede convertirse en un proveedor mundial de gas. Obviamente falta mucho, ¿no? Pero la visión de largo plazo un poco que se está discutiendo entre la Argentina y Estados Unidos es esa, ¿no? O sea, el tema corrupción obviamente aparece como un tema incómodo, pero ambos gobiernos están mucho más focalizados en lo que suele llamarse la agenda positiva, ¿no? Claro. Los temas que representan un interés nacional mutuo. Tal es la frase que utilizó la Casa Blanca en su comunicado. Ted Cruz es un senador que, Nosotros vamos a buscar plata. Donald Trump. Nosotros vamos a buscar plata, vamos a buscar flexibilidad, Bueno, te diría que plata, que nos quiten sí, los sobrecargos, que hagan algo por nosotros cuando el fondo viene haciendo cosas por nosotros. Pero concretamente digo, entiendo que más allá de lo protocolar, de lo diplomático, lo que le interesa a Alberto Fernández es reunirse con Biden, que es un montón, porque está en su último año y nunca se reunió todavía como quería reunirse allí en la Casa Blanca. Me parece que la cuestión es conseguir algo para atravesar esta situación complicada, ¿no, Rafa? Bueno, en lo personal, Alberto Fernández va a tener la foto que siempre buscó, ¿no? Y no es una foto menor si lo lees en clave política. El último presidente peronista que se sentó en el Salón Oval de la Casa Blanca fue Néstor Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner, durante sus 8 años de mandato, buscó la foto con Barack Obama en la Casa Blanca, justamente cuando el embajador argentino Jorge Arguedo también era embajador en esa época aquí en Washington, y no la consiguió, ¿no? Esto es un bonus, si se quiere, para Alberto Fernández, sobre todo cuando lo lees en clave política, en la interna tan cruda que se está empezando a ver en el frente de todos, ¿no? Ahora, le da esto, según el gobierno, ¿no? Le brinda esto a la Argentina perspectiva de estabilidad, una señal de claro respaldo internacional que obviamente van a mirar desde el Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino ya consiguió, si querés, los dólares que podía conseguir aquí en Washington del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Sí. No hay más para conseguir. Sostenerlo en el tiempo. Hay que sostenerlo. No parece haber voluntad, por lo menos, y tampoco parece haber deseo por parte del gobierno argentino de querer seguir endeudándose con los organismos internacionales. Lo que sí existe es una clara voluntad, te diría, por parte del gobierno de Biden, de evitar que la situación económica argentina se deteriore, de evitar que la Argentina se caiga. Nadie quiere sumar una crisis más a un mundo que está bastante agobiado. Claro, pero Rafa... Tenemos la guerra en Ucrania, la inflación, tenemos ahora la crisis bancaria que empezó a verse aquí en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, uno de los objetivos, te diría, va a ser sostener ese apoyo político que ha sido tan importante, con un Fondo Monetario Internacional que además, hoy por hoy, es mucho más dócil, mucho más flexible que el Fondo Monetario Internacional con el que han tenido que lidiar gobiernos anteriores. Está bien, la estabilidad está atada, Gaby, a la economía, ¿no? También. Sí, 100%. 100%, y desde el gobierno argentino están intentando que las ayudas sigan, y de hecho con la merma en las reservas, con la falta de dólares por la sequía, Massa está buscando dólares por donde sea, y en eso le quería preguntar a Rafa si en esa búsqueda de dólares que tiene Argentina, si esto que hace Ted Cruz en Estados Unidos repercute internamente, de marcarle la cancha a los demócratas y decirle dejen de ayudar o no le den más ayuda a la Argentina. Mira, genera ciertamente ruido, ¿no? Y obviamente eleva el tema de la corrupción y la condena de Cristina Kirchner, que como te decía, es un tema incómodo. Ahora, de ahí a decir que eso se va a trasladar, la Casa Blanca va a quitarle el apoyo político a la Argentina, de ahí a decir que eso se va a trasladar a que se complica la negociación con el Fondo Monetario Internacional, o se pueden trabar los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial, te diría que no. Ahora, el tema sobrecargos, que el gobierno lleva a cada foro internacional, que el gobierno ha puesto en la agenda internacional diciendo que quiere que se eliminen los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, que la Argentina paga cientos de millones de dólares en intereses. Eso muy probablemente no prospere. No prosperaba incluso antes de que Ted Cruz pusiera el tema de la corrupción y de Cristina Kirchner sobre la mesa. El Tesoro norteamericano ha dicho claramente que los sobrecargos que cobra el Fondo Monetario Internacional forman parte de los mecanismos que tienen los organismos multilaterales para custodiar los fondos que utiliza
el Fondo Monetario Internacional, valga la redundancia, para asistir a los países. Eso muy probablemente, por más que la Argentina lo traiga a la Casa Blanca y por más que haya predisposición política, difícilmente prospere y difícilmente tengamos una señal a favor del gobierno de Biden en ese sentido. Se puede dar, sí, pero creo que es muy difícil que ocurra. Ahora, Rafa, a ver, hay mucho ruido aquí en Buenos Aires y se lo amplifica desde el oficialismo sobre la importancia de las reuniones que van a venir ahora, sobre la participación de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ¿no?, con Sergio Massa en la reunión posterior. La idea, la información yo creo que la que estás dando vos es más precisa imposible en cuanto a las perspectivas que puede tener a la Argentina. Ahora, ¿de qué podemos estar hablando en algún plus que se pueda conseguir? En quizás acompasar este tema de los desembolsos con los pagos que tiene que hacer Argentina, modificar en algo ese ritmo. Estamos hablando de un Banco Central que no sabemos si el viernes le alcanza para seguir financiando el sistema. Sí, o la semana que viene. Estábamos en un nivel de reservas que tiene días siempre por delante. Después van entrando dólares, pero tiene días que le quedan para financiar. ¿En qué puede haber alguna mejora? ¿Vos decís una flexibilización adicional por parte del fondo? Mirá, creo que el fondo ya ha sido bastante flexible con la Argentina. Primero, no solamente por el préstamo que le otorgó a Mauricio Macri, que fue el préstamo más grande en la historia del organismo. La financiación, la refinanciación que el fondo le otorgó al gobierno de Alberto Fernández por 45.000 millones de dólares ha sido probablemente uno de los acuerdos más laxos en la historia del fondo. Ha sido ampliamente criticado el programa argentino que negoció Martín Guzmán, que firmó Martín Guzmán y el resto del gobierno de Alberto Fernández, porque aquí se lo ve como un programa demasiado suave, ¿no? Que tiene un ajuste fiscal mucho más leve que el que los economistas creen que debería tener para encarrilar la economía argentina, y además no tiene ninguna reforma estructural. Temas que acá se han discutido, temas que en Wall Street se discuten día a día que la Argentina debería hacer. Una reforma jubilatoria, una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma del comercio exterior. Todo eso quedó afuera. Aparte de eso, el fondo ya ha flexibilizado en cada una de las revisiones, ha otorgado cierto margen adicional para facilitarle el cumplimiento del programa a la Argentina. El próximo paso, si querés, el próximo paso que quizás se podría llegar a discutir es una flexibilización de la meta fiscal, que ya muchos economistas están diciendo que la meta que está incluida en el programa, el 1,9% de déficit fiscal primario del Producto Bruto Interno para este año, es incumplible por la sequía. El impacto de la sequía ha sido realmente brutal, no solamente sobre las reservas del Banco Central, sino también sobre la perspectiva de la inflación, sobre el crecimiento de la economía y, por lo tanto, sobre el déficit fiscal. Ese podría ser el próximo paso. Ahora, el fondo está dispuesto a flexibilizar esa meta, ya van a flexibilizar la meta de reservas, tiene que aprobarlo el BOR, pero se supone que eso ya está acordado. Ese te diría que es el interrogante que queda a futuro, dependerá un poco de la cintura política que muestre el gobierno, de la capacidad de catalizar este respaldo que, por ejemplo, se va a llevar hoy, pero también de la flexibilidad decisional que muestra el fondo para seguir respaldando a la Argentina. Es interesantísimo lo que estás diciendo y me parece que es súper claro. O sea, lo que vos estás contando es haciendo historia de todo lo que el fondo está permitiendo que no permite en otros casos, que es un montón. ¿Qué tiene que ver con pagos? ¿Qué tiene que ver con esto de exigir las reformas? El fondo está súper abierto, apoyando a la Argentina, y la Argentina hoy se va a plantar pidiendo más, pidiendo algo, pidiendo más. Ahora, como vos decís, hay pocas opciones de lo que puede pedir, porque hay poco margen, y veremos si se puede conseguir teniendo en cuenta todo lo que el fondo le permite ahora a nuestro país. Pero insisto con esta denuncia de Ted Cruz. ¿Sabés por qué insisto? Porque en este caso yo fui anotando todo lo que dijiste y dijiste algo importante. Lo que está haciendo el senador es exigirle a la Casa Blanca que investigue a Cristina, a Máximo. O sea, es un proyecto de ley, no es solamente una denuncia o una denuncia mediática que hace 2 o 3 horas antes que se reúna Alberto Fernández con Joe Biden. Es un proyecto de ley, o sea que sube un poco la apuesta, ¿no? La vara. Sí, obviamente Ted Cruz tiene su propia agenda contra el gobierno de Joe Biden, tiene su propia agenda en Texas, un estado conservador republicano, y tiene su propia agenda en América Latina. Es probable que este proyecto de ley, lo contamos así en La Nación, no prospere en el Senado, pero como te decía, por lo menos le da más visibilidad al tema de la lucha contra corrupción, le da más visibilidad a la situación judicial de Cristina Kirchner aquí en la Argentina. Curiosamente se da una situación paradójica, un paralelismo, ¿no?, entre lo que ocurre en la Argentina, donde el kirchnerismo dice que Cristina Kirchner es víctima de una persecución judicial para intentar proscribirla y sacarla de la política. Aquí Donald Trump, un aliado de Ted Cruz, utiliza un argumento similar
con su pila de causas judiciales. Claro. Él dice que también es víctima de una persecución de la justicia porque de alguna manera quieren prohibirle, vetarlo, proscribirlo para que vuelva a competir por la presidencia, algo que Donald Trump de todos modos va a hacer. Vamos a mostrarlo. Espérate que tenemos ahí para verlo mientras vos hablás. Tenemos la foto, Ted Cruz, ¿no? Es Ted Cruz y tenemos también el comunicado que, Rafa, es realmente contundente, el comunicado de prensa que envió la Secretaría de Prensa. Fíjense lo que dice el senador Cruz sobre este proyecto de ley. Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el Estado de Derecho y las instituciones políticas de Argentina. Las pruebas contra ella son públicas, creíbles y están respaldadas por los tribunales argentinos. Más allá de Argentina, ella y sus socios han socavado los intereses de seguridad estadounidenses en la región al poner las instituciones argentinas al servicio de la campaña terrorista global de Irán y continúan haciéndolo. Por eso dice que el presidente Biden tiene que utilizar las leyes existentes y este proyecto de ley que presenta para lo que fueron concebidas, proteger los intereses estadounidenses en el extranjero. Citan también a una congresista, la diputada Salazar, María Elvira Salazar, del estado de Florida, que es quien va a llevar este proyecto de ley a la Cámara de Representantes y lo que sería la Cámara de Diputados allí en los Estados Unidos. Ahí lo está viendo y compartiendo, también lo estamos compartiendo con Rafa Matus y también lo estamos paradójicamente compartiendo en el Congreso. Ahora vamos a ir al Congreso porque ustedes saben que hay una sesión importante y tenemos la suerte de tener a nuestros legisladores para conversar de esto. Lo último que te pregunto, Rafa, la hora en que está prevista la reunión de Sergio Massa, que ahí seguramente va a ser más específico y va a hablar claramente de economía, no de otras cuestiones, ¿se tiene idea? ¿También va a ir allí a la Casa Blanca? Sí, Sergio Massa va a estar aquí en la Casa Blanca. Hay 8 funcionarios que van a acompañar a Alberto Fernández a la reunión ampliada. Va a estar Santiago Cafiero, el canciller, va a estar Julio Vito Velo, secretario general de la Presidencia, la vocera, Gabriela Cerruti. Va a estar también Leonardo Matcur, que es el jefe de asesores de Massa y es el hombre que ha estado liderando las negociaciones con el fondo, yendo y viniendo entre Buenos Aires y Washington. Sí. Y va a estar también Luciana Tito, la jefa de gabinete de la Cancillería Argentina. Esto es más o menos como una suerte de mesa espejo, ¿no? Los que se sientan de un lado de la mesa se sientan también... Los mismos, claro, los mismos funcionarios. Del otro lado de la mesa. Perfecto. Exacto, sí. Y aquí, obviamente, sí, como te decía, es muy probable que se pongan sobre la mesa temas estratégicos, ¿no? El gobierno de Biden, la Casa Blanca, Estados Unidos, persigue múltiples intereses en sus relaciones exteriores. La lucha contra la corrupción es un interés, pero es probable que sea para la Casa Blanca hoy por hoy más importante discutir otros temas, como por ejemplo, qué puede aportar la Argentina al mundo en términos de gas, de litio, en la lucha contra el cambio climático y en la estabilización de los mercados globales energéticos a largo plazo a partir de la guerra de Ucrania. ¿Y se meterá con el tema de China? Porque tiene algunas demandas que hacer Estados Unidos en relación a la relación que tiene este gobierno con China, ¿no? Sí, mira, yo te digo, cada vez que un funcionario argentino pisa Washington y tiene reuniones con funcionarios norteamericanos, el tema China te diría que es ineludible y siempre aparece. Hay mucha preocupación en Washington por la creciente presencia de China, el gigante asiático, en América Latina. Ustedes recordarán que generó muchísimo ruido la Estación de Observación Espacial en la Patagonia, que surgió a partir de un convenio de cooperación firmado por el gobierno de Cristina Kirchner y China. Eso generó un cruce bastante áspero entre la congresista republicana Salazar, que ahora también se suma al proyecto de Ted Cruz, pidiendo sanciones a Cristina Kirchner, y el embajador Jorge Arguello. Hay un tema, te diría que hay 2 temas, ¿no?, bastante candentes, donde hay una competencia inocultable entre China y Estados Unidos. Uno es el desarrollo de la red 5G. Claro. Ahí, Huawei es una de las empresas que busca desarrollar la red 5G, no solamente en Argentina, sino en otros países de América Latina, y Estados Unidos ve con muchísima preocupación la posibilidad de que China quede al mando de la red 5G en América Latina, porque cree que eso le podría dar mayor capacidad tecnológica y de vigilancia a Beijing. El otro tema, también que ha surgido en los últimos días, es la compra de aviones. El gobierno ha dado señales de que quiere comprar aviones F-16 para reforzar la fuerza aérea, pero enfrenta un veto, un legado de la guerra de Malvinas por parte del Reino Unido, y eso está trabando la posibilidad de cerrar esa operación con Estados Unidos podría llegar a ser de un tercer país. China ya ha ofrecido aviones chinos
para la Fuerza Aérea, y ese quizás sea otro tema que surja hoy en la relación bilateral. Sí, y hay muchos temas con China, ¿no? Porque va comprando también, digámoslo, Rubén y Gaby, cerealeras aquí en la Argentina. Hay algunos proyectos en distintas provincias argentinas de distintos tipos de emprendimientos que están un poco parados, ¿no? Son conversaciones que seguramente Estados Unidos quiere tener con el gobierno. Sí, hay una central espacial también en la Patagonia que siempre miran con especial atención desde Estados Unidos para ver qué es lo que se hace ahí. Están diferentes cuestiones, sobre todo en la Patagonia, y después inversiones también en cosas claves, como por ejemplo el litio. ¿Sí? En el norte argentino el litio está siendo llevado adelante con muchas empresas también vinculadas a China, y eso en Estados Unidos lo están mirando de cerca también. China tiene una característica que también le provoca bastante escozor a Washington, y es donde China no invierte, que es donde China financia, que ahí está uno de los máximos poderes de condicionamiento que tiene China. Es decir, a China le adjudicase una obra, China pone el financiamiento para la obra, estoy hablando específicamente de gran parte de las represas del sur, por ejemplo, que es el caso, y después China te condiciona porque obviamente pasa a ser tu acreedor. Argentina está más en esta condición que cualquier otra con China, agarrado por las acreencias que tiene China, por ejemplo, Trenes, por ejemplo, Belgrano. Es decir, son todas, recuerden, la amenaza de China de declarar un default cruzado si Argentina no le seguía dando obras a China. Es un poder de extorsión que tiene China sobre la economía argentina que preocupa muchísimo a Washington. Y que no sabemos si hoy le va a plantear de esta manera, ¿no, Rafa? Bueno, creo que se va a discutir, ¿no? Pero también hay que reconocer algo. Estados Unidos, a la hora de tratar de servir de contrapeso a la creciente presencia de China en la región, tampoco pone mucho sobre la mesa, ¿no? China también te ofrece infraestructura, te ofrece financiamiento, te ofrece know-how. Esto muchos políticos argentinos lo saben muy bien. Por ejemplo, un caso, ¿no? El ex Gerardo Morales, figura de la UCR, ¿no? Sí. Que construyó el mayor parque solar de América Latina, el segundo más grande del mundo en Jujuy, con respaldo de China, ¿no? Claro. Él siempre comenta, ¿no? De que los chinos traen la obra, traen el financiamiento, traen know-how, y Estados Unidos pide reglas claras, pide seguridad jurídica, pide condiciones para que sus empresas vayan e inviertan, ¿sí? Condiciones para que sus empresas vayan e inviertan, pero también no pone sobre la mesa, por ejemplo, programas de financiamiento, una suerte de plan Marshall, si se quiere, para desarrollar infraestructura en América Latina. Algo de eso ha intentado hacer el gobierno de Joe Biden, algo de eso ha intentado hacer, con un acuerdo para intentar desarrollar un plan de infraestructura global bajo el paraguas del G7 y el G20, pero eso todavía no se ha trasladado en proyectos concretos, financiamiento concreto, en una intención política clara y explícita de intentar apuntalar la infraestructura de América Latina y confrontar con China en la región. Bueno, para nosotros la urgencia, ya lo sabés, es la economía, y en la economía sabemos que hay muy poco para que nos sigan dando. Está el Salón Oval detrás tuyo, porque esa es la Casa Blanca, que viste que en las películas se ve mucho más grande. Sí, a mi izquierda, no es tan, para tan ser grande. más preciso. Ah, a tu izquierda, a ver, abramos la imagen viendo, y lo vemos. A ver, podés... Lo que estás viendo no se atrás, señala, decía mi papá, pero vos atrás, podés señalar. A ver, ¿para dónde sería? Eso que están viendo, perdón, Sí. del otro lado. No. Eso que están viendo ahí es el Salón la entrada Oval principal de la Casa Blanca. Detrás está el ala este, donde está uno de los salones donde se suelen hacer la mayoría de las recepciones. Y acá, a mi izquierda, si yo puedo hacer este pequeño movimiento con la cámara, ahí, ese es el ala oeste de la Casa Blanca, y ahí está el Salón Oval, donde se van a reunir más tarde los presidentes. Ahí está, en el ala oeste. ¿Sabés que tenés prioridad, Rafa? No sé si para vos es una buena noticia. Total, tenés que estar allí y sos nuestra prioridad. Nos vamos a ir al